Bienvenido a su programa Cosmovisión Bíblica. En el día de hoy con mi hermano y amigo Carlos Ávila, iniciando con este proyecto que tanto tiempo Ávila tratando de comenzar, pero nada, ya en el día de hoy nosotros iniciamos con esta visión que tenemos, y es de tratar todos los temas a nivel del mundo, de las sociales, a través de lo que es una cosmovisión bíblica. ¿Cuál es la opinión que tiene Dios acerca de tal o cual tema? Y específicamente del tema que en el día de hoy nosotros vamos a estar tratando, que es la crisis migratoria. ¿Cuál es la opinión de Dios con relación a lo que es la migración? Está un invento del hombre. Un invento del hombre. Es un concepto de división. Así como dice las instituciones supranacionales y demás. Vamos a hablar con relación a todo esto a la luz de la palabra del Señor. Así es. Entonces, nada, yo no te he dejado ni siquiera que te presente. Gracias, Arturo. Tú sabes que feliz. Este programa sé que va a ser de bendición para muchas personas y qué bien comenzar con este tema tan interesante, que es la crisis migratoria. Ciertamente, porque en los últimos tiempos ha sido tema prácticamente que ha estado en la palestra, la crisis migratoria, específicamente a nivel mundial y también a nivel de nuestra República Dominicana. Y nosotros en el día de hoy vamos a hablar con relación a esto. Inmediatamente vamos a entrar al tema que nos ocupa, Carlos, y es con relación a esto de la crisis migratoria y específicamente la migración. Cuando hablamos de migración, ¿de qué estamos hablando? De todo ese flujo, ¿verdad?, de personas, que es algo tan viejo como la humanidad. Así es. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al libro de Ruth. Estaban trasladando. Sí, Ruth, cuando ella se decide en irse a la tierra de Moab por una situación de hambruna que había, ¿verdad? Abimelech deciden irse a una tierra pagana. No comenzamos a verlo allí, pero también vemos el caso de el mismo Abraham cuando Dios lo llama. Y también antes José también. José, que fue, obviamente, que fue, llegó ¿verdad?, a Egipto, y luego entran toda su familia a Egipto. Pero, ejemplo, cuando mismo Dios llama a Abraham, lo llama con un propósito, para hacer de él una gran nación. Es decir, que el término nación siempre ha existido en la mente de Dios. Ciertamente, es un concepto que nace de la mente de Dios, no es un invento del hombre. Así es. No es una construcción social como se ha querido ¿verdad?, vender. Es una idea, un concepto que nace en la mente de nuestro Dios, y lo podemos ver aquí cuando él llama a Abraham. Así es. Y también cuando vemos, Carlos, al final de los tiempos, vemos cuando la misma Biblia, en el libro de Apocalipsis, dice que van a venir delante del Cordero todas las naciones y pueblos, y van a poner delante del Señor, van a depositar su gloria. O sea que el concepto de nación, inclusive luego de la segunda, continúa el concepto de nación. Y continúa, porque es que el concepto de nación es porque se agrupan en intereses, cultura. Es decir, que Dios creó una humanidad diversificada, con intereses justos, con diferentes razas. Y entonces, por ende, las personas se agrupan por esos intereses. Entonces, no está mal de que, y muchas personas a veces como que demonizan eso, Arturo, como que hay personas que se agrupan por intereses personales, es decir, intereses, cosas, afinidades. Pero las naciones parten de eso. Personas que compartimos un mismo idioma, personas incluso que tenemos las mismas razas, y personas que estamos ubicados en la misma zona geográfica. Hacemos una nación porque nos organizamos para funcionar como una sociedad. Ciertamente. Fíjate, Carlos, que en los últimos tiempos, y hemos hablado, al principio te decía, que la migración es tan antiguo como la misma humanidad. Desde siempre los pueblos, ha habido flujo de hecho, el mismo Jesucristo fue migrante en la tierra de Egipto. Recuerda que José tuvo que salir a Egipto para preservar, porque el ángel le informó de la intención que tenía Herodes. Y vemos que él se va a Egipto y estuvo allí como emigrante. O sea que, pero lo que ha acontecido en los últimos tiempos, Carlos, como hemos visto una migración forzada en muchos casos, y de una manera, vamos a decir, bien abundante a nivel del mundo, a tal punto que las naciones, o mejor dicho, los pueblos,
se han tenido que sentar en la persona de la ONU, Sí, sí. todos los organismos, para dar una solución A ese problema. dicho problema, los flujos migratorios de un lugar a otro. Pero la idea y un problema que han generado también. la idea que ellos han dado para dicho problema ha sido muy, pero muy cuesta arriba, muy lamentable. Sí. Una de las cosas que ayuda el tener la soberanía, las fronteras y entendiendo de que dentro de Dios hay un balance, ¿verdad? Un balance de que Dios ama al extranjero, incluso en todo el tema de la Biblia, Dios habla de la dignidad y de que tú tienes que tratar al prójimo como a ti mismo. Cierto. Eso es un punto, es un equilibrio. Ahora hay otro punto de respeto de leyes, es decir, puntos claros para que las cosas funcionen. Una de las ideas que tiene la ONU y con todo su tema de ideología y todos esos puntos nuevos que ha traído, con todo lo que quiere implantar en la humanidad, es crear una sola humanidad, un solo idioma, una sola lengua, Ciudadano del mundo. Ciudadano del mundo. Incluso el pilar más fuerte que se le ha impuesto a la ONU y esas instituciones internacionales es la religión, porque la religión desconecta a los grupos. Específicamente El cristianismo rompe con eso. Entonces, al ellos no poder, a ellos verse con esta muralla, entonces han tratado de desvirtuar la religión, acabarla. Porque el propósito fundamental es que entienden ellos que si todos somos iguales en gustos, preferencias, idiomas, cultura y nacionalidad, las guerras, el odio y los problemas de la humanidad se acaban. Así es, eso es lo que Dios entonces... Cuando Dios fomenta la diversidad fomenta las fronteras, fomenta lo que es las naciones, porque de hecho si nosotros nos vamos... diversidad de cultura. De cultura, no de la diversidad, porque ahora no hablamos de diversidad de género, no de cultura, sino de cultura. Si nos vamos a la Biblia y la opinión que Dios tiene con relación, porque el enfoque del programa de Cosmovisión Bíblica es hacer un análisis enfocado cuál es la opinión de Dios y en realidad qué Dios piensa con relación a dicho tema. Y si nos vamos allí, nosotros vamos a ver, ejemplo, en el libro de Números, cómo ahí vemos cómo podemos leer algunos versículos donde el mismo Dios, antes del pueblo de Israel, antes de heredar la tierra en Canaán, le da delineamiento, le dice las cosas cómo van a ser, le da los límites de la frontera, dónde van a llegar y demás. O sea que no es un asunto que es un capricho del hombre. Fíjate cómo dice el libro de Números capítulo 34, el versículo 1 que dice, entonces el Señor les dijo a Moisés, dad las siguientes instrucciones a los israelitas. Cuando entren en la tierra de Canaán, la cual les doy como su preciada posesión, estos serán los límites. La porción sureña de su país se extenderá desde el desierto de Sin a lo largo del límite con Edom. La frontera sur empezará en el oriente del Mar Muerto y se extenderá hacia el sur, pasando por el paso de los escorpiones. Si usted sigue leyendo, usted va a ver todo lo que es geográficamente delimitando. Exactamente. Control. Mira, aquí te toca hasta acá. Incluso tengo aquí Deuteronomio 32:8 dice, cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Así es. Es decir, que la división, la organización, la estructura está en la mente de Dios. Así es fundamental para la sociedad. Así es. Y aunque sí permite y la migración no es que esté prohibida, sí la frontera es obligatoria, los límites, entender qué me corresponde como propiedad privada también, que es un principio fundamental de la libertad del ser humano, también entender de que existen reglas en cada uno, que yo no puedo cruzar como quiera. Ciertamente, Carlos, y recuerda que la voluntad de Dios ha sido que los pueblos se dividan en naciones. Si tú ves el libro, cuando tú inicias luego a Noé, se le da a los hijos de Noé, le da las siguientes instrucciones, sí, que se esparcen por todo el mundo, la esparción de todo ello, que se y geográficamente le dice a cada uno de ellos dónde deberían de ir. Ahora bien, vemos que luego, si nos vamos al capítulo 11 del libro de Génesis,
ahí es donde vemos por primera vez la idea de globalización. Y la vemos en la persona de este gran líder Nimrod, que deciden revertir el mandato de Dios de esparcirse por toda la tierra por medio de naciones concentrar el poder. y concentrarse ahí en la llanura de Sinar y hacerse de un gran nombre y hacer una torre que llegue a lo más alto de los cielos. O sea, desde ahí vemos cómo el hombre ha querido revertir el mandato de Dios. El mandato de Dios y la voluntad de Dios ha sido que los hombres se dividan a través de naciones, estén divididas los hombres a través en por medio comunidades, de porque el único rey de reyes es el Señor. Exactamente. Y explicamos inclusive que el concepto de nación, aún al final de los tiempos, no va a cesar, sino que se mantiene, porque inclusive dice que Dios, en Jesucristo, va a regir con vara de hierro a las naciones, o sea que siempre se mantendría el concepto de nación, y por ende, si nosotros vemos que es algo, que es un concepto que nace en la mente de Dios, ¿cuál debe de ser la posición del creyente ante la crisis actual? Lo que está pasando actualmente, por ejemplo, vemos en Estados Unidos que hay una crisis migratoria, vemos aquí en República Dominicana, en los últimos días vimos todo lo que ha pasado, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la postura mía como creyente, dígase persona transformada, de que su regla de fe es la Biblia? Cierto. ¿Qué me toca a mí entonces? ¿Cuál sería mi actitud ante el emigrante? Exactamente. ¿Cuál sería? Aquí yo tengo Éxodo 22:21. No maltrates ni oprimas al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Entonces, es importante esto. Primero, el primer punto, ¿cómo tratamos al extranjero? Pero el segundo punto, para que una persona sea extranjera, debe de haber frontera y límites. Sí, debe haber una nación. Si tú eres extranjero, claro, quieres haber dicho que yo estoy delimitado mi pueblo y que tú eres que estás llegando. Es decir, que hay fronteras, hay una nación, hay leyes y hay instituciones que deben de prevalecer para yo seguir siendo una sociedad dividida del otro grupo. Pero si alguien ahora mismo te escucha, entonces va a decir que tienes una visión progres. No, progre no, porque no estamos defendiendo la frontera. Pero tú estás diciendo que al extranjero hay que tratarlo, pero y ciertamente la Biblia nos llama a cómo debemos de tratar al extranjero. Inclusive, Ávila, tú leíste algo y ahí es donde viene el balance de la palabra del Señor. El equilibrio. El balance que nosotros debemos tener en el Levítico, que nos dice de la manera siguiente: no te aproveches de los extranjeros que viven entre ustedes en la tierra. Trátalos como a israelitas de nacimiento y ámalos como a ti mismo. Recuerda que una vez fuiste extranjero cuando vivías en Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. Eso el mismo Dios le está diciendo. Le está diciendo cómo debe de tratar al extranjero, que no te aproveches. El odio no debe estar. Nosotros hemos escuchado a Ávila, inclusive hermano, lavado con la sangre de Cristo, de dirigirse hacia activamente de manera perspectiva a nacionales, específicamente nacionales haitianos, porque no lo dicen de la misma manera del venezolano, que tenemos muchos venezolanos, pero del nacional haitiano no, de una manera, es verdad que posiblemente él ha violado la ley migratoria porque está de una manera irregular. Exige, y tú como cristiano debes de exigir que se respete la ley, que se cumpla, y que los procesos sean, todos los protocolos y procesos que tiene nuestra nación, que sean cumplidos. Sí, sean cumplidos. Eso tú como cristiano debes defenderle. Ahora, hay otra actitud con un equilibrio, que también ahora el extranjero, porque estamos hablando también que puede ser una persona que sea residente, es extranjero también, pero también puede ser ilegal. Es decir, que el trato al ilegal extranjero tuyo con él no puede ser despectivo. No. Él debe de cumplir la ley, y si la ley dice que hay que regresarlo a su lugar, se va a cumplir, pero con dignidad y de la manera adecuada. ¿Qué pasaría si hay un extranjero en tu congregación, Ávila? ¿Cómo se maneja y que no esté regulado? ¿Cómo maneja esa parte ahí? Mira, una de las instituciones, porque yo creo que tiene que haber control. Yo creo que la iglesia tiene que quedarse hasta donde le toca. La iglesia le toca en el tema teológico, en el tema bíblico, y en las cosas políticas nosotros no deberíamos estar influyendo, pero
lo que nos toca a nosotros como ciudadanos. El cristiano es un ciudadano, Arturo. Sí. Y el ciudadano lo que tiene que procurar que la ley se cumpla. Entonces, ¿qué tú me estás diciendo con eso? Lamentablemente. Si yo soy un ciudadano y debo cumplir la ley, yo tengo que hacer lo que la ley me manda dependiendo de la nación que yo esté. Exactamente. Si mi nación apoya que eso pase. No, pero tú como pastor, Sí. en una congregación y hay un hermano que está de manera irregular en la nación en la cual, ¿qué yo hago? Trato de con los abogados, si hay abogado o abogado Sí. a algún tipo de persona, Sí. tratar de que el hermano regularice su estatus Exactamente. migratorio en la nación. Sí. Entonces, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás ayudando a un hermano a que Exactamente. regule su estatus en esa nación. Ahora, lo que no debe de hacer es ese hermano o ese pastor o esa iglesia es apañarlo o echarlo y o maltratarlo. o en su defecto, ni tampoco debe de echarlo ni maltratarlo, pero tampoco puede apañarlo o esconderlo, sino tratar Porque de está siendo partícipe de la bendición de la lo ley. que debe de tratar de que ese hermano pueda ser regulado y utilizar los mecanismos que él tiene a sus manos para que ese hermano en un momento dado pueda tener sus documentaciones sin ningún tipo de Exactamente. inconveniente. Es decir, que la congregación debería alentar a que las violaciones migratorias no sean realizadas por los miembros de la congregación. Por los miembros, una persona que pudiera inclusive tratar de entrar a la iglesia tratando de cuidar o protegerse porque está de una condición irregular y pudiera inclusive hasta utilizar la iglesia como mecanismo de ocultamiento para dicha utilizando, porque ahí es donde viene el problema, que es lo que, mira, en Estados Unidos, y más el tema de iglesias católicas se han prestado a esto, de esconder. Entonces, Iglesia Católica Romana. La católica romana, exactamente, de esconder. Y entonces, ¿dónde queda la postura? Porque yo estoy dejando del mensaje de evangelización por temas sociales. Es decir, yo vuelvo la iglesia una institución humanitaria que Dios nos manda a nosotros a velar por los intereses sociales, pero ese no es el foco de la iglesia. No. Una iglesia no es una institución benéfica. La iglesia es una institución que predique el evangelio y debe ir acorde con las leyes siempre y cuando no entren en contradicción con los principios religiosos. Cierto. Entonces, una iglesia que se hace partícipe de las violaciones de la ley de tu nación, entonces no está caminando correctamente. No estaría caminando correctamente. Entonces, en tal sentido, entonces nosotros entendemos qué debe hacer y cuál debe de ser la actitud no solamente del creyente de la iglesia ante dicha situación y también como ciudadanos, nosotros debemos solicitar y exigir al Estado el cumplimiento y la aplicación de dicha ley, la ley migratoria. Dicho sea de paso, una manifestación cívica en aquel lugar de Frisia y vimos que recientemente el presidente se dirigió a la nación anunciando unas 15 medidas con relación a la aplicación de la ley migratoria, endureciendo inclusive las penas para las personas que trafiquen con personas del otro de manera irregular, de manera ilegal. Y aplaudimos eso, entendemos que eso es saludable porque protege a nuestra nación, la protege y en muchos sentidos la protege. Y nosotros debemos de mantener la postura, el balance, Carlos, que nos da la palabra. Ni sé ahora ser tener la excusa de que porque soy nacionalista puedo incurrir en el odio y en el maltrato. Así es. Y la otra postura en porque yo sí tengo amor de entrar en esa desidia irresponsable, exactamente, de una, vamos a decir, una inmigración totalmente descontrolada, apoyada, irregular y apoyada por no debe de ser. Debe de haber un balance, porque, ejemplo, tú decías en días pasados, Conrad, ¿tú recuerdas el texto que tú dices, que tú citas con mucha frecuencia de 1 Timoteo 5:8, que dice que el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor de un incrédulo? Y si tú te llevas eso a lo macro, imagínate que el Estado colapse el presupuesto de la nación por ayudar al vecino país. Yo creo que cuando el propósito fundamental de la nación es
cuidar la nación, proteger los intereses de la nación. Aquí la USAID tenía un programa que iba dirigido a los nacionales haitianos, pero operando en la República Dominicana, cuando nosotros entendemos que no debe de ser. Si queremos ayudar a nuestros hermanos haitianos, debe de ser en el mismo territorio allá de haitiano. Si nosotros queremos colaborar y ayudar a nuestros hermanos, creo que debemos ayudarlo en su territorio, no el territorio dominicano. Ahora, si la migración legal es buena. Es buena. Y es controlada, y eso es parte de una sociedad. Una sociedad necesita migración. Ciertamente. Ahora, el problema es el descontrol, y yo ser partícipe de eso. Exactamente. Es un problema. Entonces, donde debemos de tener ese balance, específicamente como nosotros como creyentes, ese balance es de que nosotros sí entendemos, no debemos de maltratar. Usted como ingeniero no puede poner a esas personas a trabajar, engañarlo, dejarlo. Luego llamar ¿verdad? a la migración para que se lo lleve, para usted no pagarle. Eso es abuso. Eso lo dice la palabra, que no te aproveches del extranjero. Eso lo dice, eso lo condena la Biblia, y eso está muy mal delante del Señor. También, pero tampoco nosotros debemos también, vamos a decir, dañarnos. Procurar porque las leyes y los límites se respeten para el bien de las comunidades. Cada comunidad debe de lograr de que funcione, y la ayuda, la solidaridad siempre debe estar presente. Incluso los países de Latinoamérica, Estados Unidos tiene muchísimos programas de ayuda, fuera de todas esas otras cosas que tiene, pero para fomentar tema de educación, tema de becas, tema de eso es bueno porque estamos ayudando al prójimo. Ahora, ellos tienen sus reglas muy claras de cómo tú debes de entrar a su país. Cierto. Y esas son las cosas que se deben dar. Y ayudando de esa manera, todos esos programas de ayuda, va bajando la crisis migratoria. Porque hay que evita la migración. Porque fíjate, ejemplo, ¿cómo fue que Noemí, verdad, se va con su esposo a una tierra pagana? Porque había una hambruna. Tenía que comer. Y yo entendí, tenían 2 hijos. Y decidieron salir, quizá diría, no estamos cuestionando. Y salió, y ellos regresaron. Y ellos debieron haber cumplido los requisitos para poder entrar a esa tierra. Posiblemente. Porque es que existe desde el inicio de los tiempos condiciones, regulaciones para entrar a otra tierra. Así es. Entonces nosotros como creyentes, nos habla la palabra del Señor en el libro de Romanos, porque somos una nación y esa nación está regulada tiene código, tiene reglas, tiene normas, y nosotros tenemos una ley migratoria, y esa ley migratoria da vamos a decir, las condiciones de una persona para estar en nuestra nación. Y como la palabra del Señor en el libro de Romanos nos dice, capítulo 13, que debemos de que someternos a las autoridades. Y como nosotros somos personas que pertenecemos a esta sociedad, la cual está regida por leyes, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Someternos a esas leyes migratorias y hacer lo que nos corresponde. ¿Qué nos corresponde hacer? Si tenemos emigrantes en nuestra congregación que no están regulados, que están de una manera ilegal, no podemos ayudarlo a que continúen en la ilegalidad. No, tenemos que ayudar para que ellos salgan del estatus irregular y que puedan entrar al estatus regular. Qué difícil, tú no sabes lo que el trabajo que hay que hacer, pero es que esa es la herramienta, o pudiéramos decir la herramienta lícita dada por el Señor para que nosotros hagamos la cosa como Él así lo ha dicho. Uno de los políticos y pensadores de los 1700, del 1724, se llamaba Immanuel Kant, en un ensayo que decía Hacia la paz perpetua, hablaba del derecho, decía, el derecho de visita, hospitalidad, pero no el derecho a quedarse. Es decir, debemos fomentar la hospitalidad, el derecho a visitar, el derecho a ser parte,
pero no el derecho a quedarse, porque este se rige por leyes que deben de regularse por la institución. Y luego dice, la institución existen para proteger la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Ciertamente, ciertamente. Y fíjate que esta decisión o esta idea que ha dado el hombre por medio de este organismo como la ONU, que el pacto migratorio, tú recuerdas que eso fue muy, dicho sea de paso, ni República Dominicana ni Estados Unidos firmaron porque estaban cediendo su soberanía a una institución, donde inclusive ellos, Ávila, vamos a decir, ellos elevaron la condición de el refugiado a un derecho humano. Ya tú puedes darte cuenta, imagínate que una gente se aparezca en... Y ambiguo el tema refugiado, porque cómo tú identificas quién es refugiado y quién no. Tú estás yendo. Y como derecho humano, entonces, ya tú sabes, complicado. Es complicado. Entonces, yo decir, inclusive aquí mismo en República Dominicana le solicitaron al gobierno, en ese caso de, me parece, el licenciado Danilo Medina, que vamos a decir que sensibilizara las leyes migratorias, inclusive. De hecho, hubo un decreto que salió prohibiendo por un tiempo la deportación de nacionales. Todas esas cosas se dieron, pero nosotros sabemos que todo lo que había detrás de todo esto era una agenda orquestada por esta institución supranacional de la ONU, que gracias al Señor tenemos esa ventana de gracia con la nueva administración, ¿verdad?, de los Estados Unidos, y que hoy día escuchamos esas medidas anunciadas por el presidente, aplaudimos, pero debemos de entender algo, y es lo siguiente. He escuchado personas, porque ahí ya se ve donde ahí entra la otra parte del extremismo, el nacionalismo, el ultranacionalismo. Que se vuelve odio ya. Que ya es odio, que ya están señalando a el nacional haitiano, lo señalan o lo identifican por el test o el color de su piel. De hecho, ahora mismo yo estoy aquí, no es un haitiano que está hablando. Entonces, ¿ya por qué? Porque el individuo es un haitiano, porque mira el color. De hecho, tú sabes cómo salió nuestro amigo Eduardo. Nuestro hermano y amigo Eduardo Kerry Metivier, que es una persona que nosotros conocemos, ha nacido, criado, conocemos sus padres, sus orígenes. Y fíjate cómo personas totalmente irresponsables lo señalan como, digo yo, pero ¿y de dónde parte? ¿De qué premisa parte? Pablo, muévelo. Y eso es algo que siempre hemos tenido. Incluso una de las cosas que Jesús vino a enfrentar era el problema que tenían los judíos contra los samaritanos. Es decir, una cosa es esa división que se volvía ya prácticamente hasta abuso. Sí, el clasismo. Y nosotros como cristianos no podemos caer en eso. No podemos caer en eso. No nos luce ese tipo de actitudes. Ciertamente sí queremos, entendemos que debemos de defender conceptos de nación. Debemos de defender el concepto de fronteras, que no, lo podemos leer, lo pudimos leer aquí. Dicho sea de paso, el mismo Deuteronomio también habla que podemos señalar, donde el mismo Dios le está hablando y le dice el pueblo de Israel. Dicho sea, le voy a leer aquí unos versículos vamos a leer. Finalmente el Señor me dijo, ya han estado vagando lo suficiente por esta zona montañosa. Ahora diríjanse al norte. También da las siguientes órdenes al pueblo. Atravesarán el territorio de sus parientes, los edomistas, los descendientes de Saúl, que viven en Seir. Los edomistas se sentirán amenazados, así que vayan con cuidado. No los molesten, porque yo les he dado como propiedad toda la zona montañosa que rodea el monte Seir, y ustedes no les daré ni 1 metro cuadrado de esa tierra. Páguenle por todo el alimento que necesiten para comer y también por el agua para beber. O sea, oye lo que le está diciendo. ¿Quién le está hablando al pueblo de Israel? Así es. O sea, no, pero el pueblo de Dios, al pueblo le está diciendo cómo van a entrar a esa tierra, qué van a hacer, y ni siquiera 1 metro ustedes van a tomar de eso, porque yo se lo he dado a los edomitas. O sea, que entendemos nosotros que el concepto de nación no es algo que fue una construcción social. Una maldición, como esas instituciones quieren ponerlo. Entonces nosotros como cristianos debemos mantenerlo. Otro problema que está pasando, ya para concluir, Arturo,
En Estados Unidos se da el caso de que la comunidad creciente es la latina, la comunidad latina en las iglesias. Entonces, ha obligado a los líderes religiosos tener que ir en contra de las reformas migratorias porque no le conviene, porque las iglesias se vacían. Es decir, que para poder llenar las iglesias, ellos van acorde con muchas instituciones, están fomentando ese desorden migratorio porque las iglesias van captando toda esa migración, toda esa movida migratoria a las iglesias y la llenan. Okay. Entonces, están cambiando el mensaje de Cristo, que es transformar vidas, por crear instituciones y llenar iglesias. Ciertamente, y si no debe de ser. Y no debe ser. No debe de ser. O sea que nosotros, Carlos, ya hasta acá, pero tenemos acá el texto de primera Timoteo 5:8, que dice, y aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Así es. O sea que necesariamente lo primero, si lo llevamos al macro, lo primero son los dominicanos. Lo primero es República Dominicana. No podemos colapsar el presupuesto de la nación para ayudar a una nación hermana. Si queremos ayudar, lo podemos hacer dentro de, como lo hizo en un momento dado, el presidente Fernández, que le construyó en su propia nación. Le hizo universidad, le hizo hospital. Exactamente. Y eso pero en su propia nación. Sí, exactamente. Queremos ayudar, sí, lo podemos hacer, pero en su propia nación. Desde una perspectiva, desde una posición que no afecte a lo mismo que estamos destinados a ayudar, que es el pueblo dominicano. La República Dominicana. No debe de ser, o sea, que algo que nosotros debemos de cuidar, y la palabra del Señor nos dice en el libro de Romanos 13, que nos dice que toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Óyeme bien, proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. O sea que el presidente Luis Abinader es un servidor de Dios. La Constitución que nos rige a nosotros y todo lo que, esquema de respeto para el funcionamiento de la nación. Para el funcionamiento de la nación. O sea, Carlos, que la actitud del creyente debe de ser un balance entre esa desidia y responsabilidad. Hospitalidad, amor, compasión, pero respeto y aplicación de la ley. De la ley. O sea, ahí debe de estar un equilibrio. Entonces sería la cosa. Dios siempre quiere equilibrio en todas las cosas. Es un balance, debe de ser un balance. Nosotros tenemos que utilizar la Biblia como estos lentes que nosotros tenemos, como es para podernos medir temas como estos. Este tema migratorio, fíjate cómo nosotros lo analizamos a la luz de la palabra. ¿Y qué nos dice? Debemos de tener un correcto y saludable balance entre un bando y el otro bando. Exactamente. O sea que debemos de tener un balance. Así es. Nada, Carlos, vamos a dejarlo hasta acá porque nosotros quedamos muy fácilmente. Duramos una hora hablando aquí. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Y nuestro hermano Carlos, próximamente traemos otro tema tan interesante como este. Así es, cada semana. Dios le bendiga mucho. En Evan Radio, creímos en el poder del Evangelio para cambiar vidas. Nuestro compromiso es ofrecerte contenido de calidad que te inspire a vivir una vida plena y significativa, arraigada en la fe y el conocimiento bíblico por todas las plataformas digitales. Evan Radio, contenido que transforma vidas.